Bueno, y esta es la primera de dos reseñas que voy a hacer hoy. Y la primera la hago porque un tal Juan Pablo Valderrama Sarabia me dejó un comentario en YouTube hace unos meses recomendándome una película marmona. Según el Juanpa, Manu, por favor, vea la película Sus llamada, entre paréntesis, si no endurecen su corazón, no. Está en YouTube y listo. En esta película muestran que, entre paréntesis, algunos de los primeros apóstoles en la época de José Smith fueron malos, traidores y avaros, orgullosos, pero fueron excomulgados. Bueno, algunos volvieron, y otros no. En la iglesia hay de todo, líderes buenos, otros no tan buenos, y otros malos. Hay de todo, pero la iglesia en sí no es responsable de que algunos se conviertan en pecadores. Esto es según su, entre paréntesis, libre albedrío de las personas. La hubo del principio y lo seguirá hasta ahora. Por supuesto, no lo justifico nada de esos líderes, como tú lo dices, se portan mal. Pero si se arrepienten de todo corazón, pueden volver si quieren. Si no quieren arrepentirse y no quieren volver, no se les puede obligar. Como dije, vea la película. Hay uno que se llama Lyman Johnson, se parece a vos. No en la avaricia, pero sí en la rebeldía. O sea, soy rebelde como Johnson, aunque no tan avaro como él. Gracias, maestro. Es bueno saber que soy un poquito mejor que uno de los personajes más odiados de la historia mármona. Si no endurecen su corazón, es una película de 11 minutos producida por la iglesia e incluida en el box set de 3 DVDs sobre la historia de la iglesia. La película empieza con un converso mudándose a Kirtland en 1836. Allí, este converso se sorprende al encontrar a tantos apóstoles. Brigham Young, él es Lyman Johnson. Buen día. No esperaba conocer a tantos apóstoles el primer día en Kirtland. Aquí en Kirtland no se puede ir lejos sin que vea a 1 o 2 apóstoles. Allí está Orson Hyde. El converso pregunta dónde puede comprar un terreno y Johnson le dice que le puede vender uno por $500, lo cual es demasiado para el converso. ¿$500? Brigham quiere hablar en privado con Johnson, quien no deja de sonreír a pesar de que el pobre converso casi se desmaya cuando oye el monto. ¿$500? Cuando Young le dice que el precio es muy alto, Johnson, todavía sonriendo de oreja a oreja, le dice: Solo intento beneficiarme, Brigham. No hay nada de malo en eso. A la hora de crear personajes realistas, estos escritores de BYU son realmente talentosos. Por supuesto, el punto es que sepamos que Johnson es una porquería de persona, un aprovechador y un avaro. Young, decepcionado, dice: ¿En qué te has convertido, Lyman? La próxima escena muestra una sala llena de hombres y a Johnson al frente hablando y diciendo: En su ausencia, formalmente denunciamos el liderazgo de José Smith. Sí, así es. Y declaramos que es un falso profeta. Así que vemos que el pobre va de mal en peor. Young entonces entra, todo escandalizado, y dice: Es el profeta de la iglesia. Y por lo tanto su líder. Yo lo sé. Tú lo sabes. Le podrán reprochar y calumniar, pero no pueden destruir el llamamiento del profeta de Dios. Brigham está furioso y no va a aceptar ninguna crítica del gran profetoide, así que termina su discurso con: Y húndanse en el infierno. ¿Cómo te atreves? Y ahí muestra uno que lo tienen que agarrar porque lo va a destrozar al Brigham, ¿no? Pero menos mal que lo paran, ¿no? La próxima escena muestra a Thomas B. Marsh, otro personaje muy odiado en el mormonismo, hablando con Hivers y Kimball, y lo muestran enojadísimo porque José llamó a ciertos hermanos a la misión. Aparentemente Marsh estaba a cargo de llamar a los miembros a la misión, no José, así que lo ofendió muchísimo que José se hubiera tomado la responsabilidad de hacerlo sin su autorización. Así que inmediatamente va a verlo. José recibe repentinamente la revelación Doctrina y Convenio 112. De cierto te digo, ha habido algunas cosas en tu corazón con las que yo, el Señor, no quedé muy complacido. No seáis soberbios. No os sublevéis contra mi siervo José, porque de cierto os digo que estoy con él, y mi mano le protegerá, y las llaves que a él le he dado no le serán quitadas. Y cómprele unos tacos también y unos pasteles de chocolate, porque él es el profeta verdadero de Dios. Si lo hubiera dicho, capaz que lo hacían. Marsh levanta la ceja para todos lados, ¿no? Mientras escucha la sección esta.
lo que no nos permite saber exactamente qué reacción está tratando de mostrar. Sorpresa, enojo, resignación, ni idea. Pero la voz en off nos dice que Marsh aceptó la revelación. El presidente Marsh aceptó el consejo del Señor y trabajó arduamente para reconciliar las diferencias del quórum. Pero como era orgulloso y endureció su corazón, Sin embargo, luchó con su propio orgullo y endureció su corazón. fue a la casa de la esposa de Hivers y Kimball, mientras Kimball estaba en la misión, para decirle a la esposa que su marido no iba a tener éxito en la misión porque no fue llamado por él mismo. Entonces, mientras se va, la esposa está atrás llorando porque le dijeron eso. Después de hacer algo tan horripilante como eso, por supuesto, apostató. La voz en off entonces nos dice que 8 miembros del quórum de los 12 se fueron de la iglesia, con la imagen de fondo de Lyman Johnson vendiendo otro terreno con la sonrisa más grande y humanamente posible. Lyman y Johnson, por supuesto, se fueron de la iglesia a causa de sus corazones duros. Aprendemos que Johnson nunca volvió a la iglesia, pero pudo hablarles a los 12 por última vez y dijo: Si pudiera creer el mormonismo, como fue al predicar junto a ustedes, lo daría todo. Me dejaría cortar la mano a cambio de creer otra vez. Antes era yo feliz. Los sueños eran gratos. Cuando despertaba, mi espíritu era jovial, lleno de paz y gozo, de gratitud. Ahora hay tinieblas, pena, dolor, miseria extrema. No he vuelto a ser feliz ni por un momento. Mientras Lyman hablaba, Brigham lo miraba con una cara y actitud de padrino, no del padrino de la película, que voltea. Entonces agarra su sombrero, su bastón y se va. Más tarde, Marsh volvió a la iglesia y habló en la conferencia. No Lyman, el que dijo que era infeliz, no, Marsh. Young lo presentó ayudándole a subir al púlpito muy tiernamente. Marsh dijo: Si hay alguien entre todos ustedes que quiera apostatar y hacer lo que yo he hecho, prepárese para muchas pruebas. ¿Cómo es que un hombre como yo, que entendía tanto de las revelaciones de Dios, apostatara? He llegado a la conclusión de que perdí el espíritu del Señor de mi corazón. Tuve muchos celos del profeta y pasé por alto todo lo bueno. Buscando lo malo, el diablo empezó a dirigirme. Fue fácil para la mente carnal sublevarse con enojo, celos e ira. Doy gracias a Dios que estoy de nuevo aquí. El video termina dejándolos con la advertencia de que si dejamos de creer en la iglesia vamos a ser miserables, no vamos a ser felices y vamos a vivir con enojo y llenos de orgullo. Además de que vamos a ser muy pobres, como le pasó a estos hombres. Bueno, al menos a Marsh. En otras palabras, si nos vamos de la iglesia, es una falla en nuestro carácter y nunca representa nada malo con la iglesia. Pero revisemos los datos presentados en este video. Primero que nada, es importante notar que a estos personajes que hoy son considerados los cucos de la historia mormona, como Johnson o Marsh, a pesar de que más tarde Marsh regresaría a la iglesia, lo que no impidió que Monson, en uno de sus últimos discursos en la conferencia, lo usara como un ejemplo de lo que nunca hay que hacer en la iglesia. Y ya vamos a hablar de eso más adelante. Son todos personajes chatos, sin dimensión ni personalidad. Además de sus fallas, por supuesto. La verdad es que Lyman Johnson fue un hombre que hizo muchísimos sacrificios por la iglesia. Fue a misiones que lo alejaron de su familia como por 6 años. Y fue muy obediente hasta que lo perdió todo cuando el banco de José Smith fue a la quiebra. Resulta que Lyman había invertido $6,000 en la Sociedad de Seguridad Antibancaria de Kirtland, algo así como $17,500 actuales, y no recuperó un solo centavo. Boynton, otro miembro de la iglesia que fue expulsado por apostasía, dijo que sus dificultades con la iglesia fueron el resultado del fracaso del banco, porque como él lo entendía, había sido instituido por la voluntad y la revelación de Dios y se le había dicho que nunca fallaría. Hoy, a causa de sus resentimientos por esta causa, Lyman es considerado un hombre tan avaro que su avaricia endureció su corazón.
La promesa del campo de Sion fue probablemente igual de decepcionante que el banco, sino más. El encabezado de la sección 103 de Doctrina y Convenios dice: Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Kirtland, Ohio, el 24 de febrero de 1834. Se recibió esta revelación después que Parley P. Pratt y Lyman White llegaron a Kirtland, Ohio, procedentes de Missouri, para hablar con el profeta en cuanto al alivio de las tribulaciones de los santos y la restauración de estos a sus tierras en el condado de Jackson. Los miembros en Jackson estaban sufriendo persecución, y la revelación promete que los miembros del campamento de Sion, un ejército creado por Smith, iban a vencer a sus enemigos, tratando de manipular de tal manera a sus miembros hasta llegar a poner en boca de Dios, en el versículo no sé qué, las siguientes palabras: Y el que no esté dispuesto a dar su vida por mi causa, no es mi discípulo. Y aquí es cuando el fanatismo religioso se vuelve mortalmente peligroso. Desafortunadamente, el campamento de Sion no solamente no derrotó a los enemigos de la iglesia, sino que tuvieron que desmantelarlo después de viajar a pie por unos 900 millas sin las suficientes provisiones. Como un blogger ex obispo diría: una vez más, Smith había estado soñando, jugando al capitán Moroni con sus juegos de guerra, pero cuando llegó el momento de realmente pelear y confiar en el poder de Dios predicho, capituló. Para el asombro de sus guerreros, él salió con nuevas promesas mágicas de su Dios, siempre cambiantes. Inmediatamente emitió una nueva revelación: de modo que me conviene que mis élderes esperen un corto tiempo la redención de Sion. Porque aquí no exijo de sus manos que peleen las batallas de Sion, pues como dije en su mandamiento anterior, y así cumpliré, yo pelearé vuestras batallas. Y eso está en Doctrina y Convenios 105, del 13 al 14. Pero, o sea, Dios le promete, bueno, dice, esperen un poco, okay, no vayan ahora. Esperen un poco y yo les voy a pelear la batalla. 185 años después, la profecía todavía no se cumplió. Podemos entonces juzgar a Lyman, quien marchó con el campamento de Sion por haberse decepcionado después de tanta profecía falsa que lo afectó personalmente de tal manera. Con respecto al discurso que supuestamente dio antes de irse a la iglesia, en el que confiesa que desde que dejó de creer en la iglesia no ha tenido un día de felicidad, esta cita viene no de Johnson, sino de Brigham Young. En un discurso dado el 17 de junio de 1877, casi 40 años después del supuesto evento, Brigham citó al ex apóstol. No tenemos otra fuente para esta declaración, así que podemos llegar a pensar que tal vez Johnson no dijo eso, o tal vez dijo algo parecido, pero no exactamente lo que citó Brigham Young. Especialmente cuando comparamos este discurso con los otros discursos de Young, en los que basurea de la peor manera a los ex miembros con los que no está de acuerdo. Y ya vamos a ver otro ejemplo un poco más adelante. Después de todo, en el mismo discurso, Young declara de los apóstatas: «Miren sus rostros, ¿hay felicidad allí? No. Hay lamento. Ellos escogieron el error en lugar de la verdad. Ellos aman la oscuridad en lugar de la luz. Y al final, para usar el lenguaje de las Escrituras, hay muerte. La tristeza que sienten es de todos los días, ya que el espíritu del hombre es operado continuamente». Lo que está haciendo Young aquí es lo mismo que los líderes mormones actuales siguen haciendo. Amenazan a los miembros diciéndoles que si se van de la iglesia van a ser miserables. No van a conocer la verdadera felicidad. Van a lamentar haberse ido. Si se van de la iglesia, ¿a dónde irán?, dicen los líderes hoy, con un poco más de tacto que el Briggy, ¿no? No salgan del barco, nos aconsejan, insinuando que el mundo es un peligroso mar en el que nos vamos a ahogar y morir sin la protección de la iglesia. Es curioso que el video muestra a Johnson furioso con Smith, diciendo que era un profeta caído, pero nunca habla de por qué él y todos los que estaban en esa reunión afirmaron lo mismo. Ahora podemos tener una mejor idea. José era un profeta que daba profecías fallidas. Y los miembros de esa época estaban muy decepcionados con él. Thomas B. Marsh, por su parte, es uno de los blancos favoritos de los mormones.
Tan recientemente como el 2009, Monson dio un discurso perpetuando la mentira de que Thomas B. Marsh se fue de la iglesia porque se había ofendido en una disputa de natillas de la leche, queriendo decir que alguien que había tenido un altísimo cargo en la iglesia, o sea, por ejemplo, él era el presidente del Quórum de los 12, podría dar su espalda a todo lo que había logrado por algo tan frívolo. Este video no llega a ese punto, pero afirma que Marsh se fue porque su corazón era muy duro. La realidad, sin embargo, es bastante diferente. Al irse de la iglesia, el mismo Thomas B. Marsh redactó una declaración jurada, explicando en detalle las razones por las que se estaba alejando de la fe. Según él, estaba horrorizado de que sus correligionarios hubieran formado turbas para expulsar a los no mormones del condado de Davis. Habían robado sus posesiones y quemado sus hogares y ciudades. Las historias de Marsh afirman que el hombre había perdido todo. A su familia, su dinero, estaba en la miseria. Y como el mismo video dice, pasó 18 miserables años que casi no pudo soportar. Queriendo decir de nuevo que si nos vamos de la iglesia, vamos a sufrir como él. Lo que estas historias ignoran es que muchos de los que se fueron de la iglesia, como John C. Bennett, Emma Smith o yo, tuvieron vidas prósperas después de su apostasía, y que muchos miembros fieles que murieron en la iglesia sufrieron tanto o más que los apóstatas. Entonces, si estas fábulas son verdaderas, ¿no deberían haber sido todos los apóstatas miserables por el resto de sus vidas y los santos prósperos y felices? Como dice un meme que me mandaron hoy, cuando los apóstatas sufren algo malo, es porque están recibiendo lo que se merecen. Cuando un santo sufre algo malo, es porque Dios lo está probando. Esto es un doble estándar ridículo que no tiene ninguna lógica cuando uno lo analiza por 3 segundos. Ahora, no es sorpresa que después de que Marsh terminara tan pobre y desamparado, quisiera regresar a la iglesia, donde una vez había tenido tanto poder e influencia. El video muestra a Young recibiendo a Marsh de manera muy tierna y cariñosa, ayudándolo a pararse en el púlpito, pero esto no es más que revisionismo histórico. La bienvenida que el Briggy le dio a Marsh fue cualquier cosa menos amistosa. En un discurso después de la congregación votara a favor de permitir que Marsh volviera a bautizarse, Young dijo: «Supongo que el hermano Marsh no se ofende si hablo un poco sobre él. Hemos manifestado nuestros sentimientos hacia él y conocemos su situación. Con respecto a la reconciliación de esta iglesia con él, puedo decir que esta iglesia y la gente nunca estuvieron insatisfechos con él, porque cuando los hombres y las mujeres apostatan y se van de nosotros, no tenemos nada que ver con ellos. O sea, nos olvidamos de ello. Ya no existen para nosotros. Si hacen lo que es malo, sufrirán por ello. El hermano Marsh ha sufrido. Él les ha dicho que es un hombre viejo. ¿Creen que soy yo un hombre viejo? Podría demostrar a esta congregación que soy joven, porque podría encontrar más chicas que me elijan como esposo que cualquiera de los hombres jóvenes. El hermano Thomas se considera muy viejo y enfermo, y se puede ver que lo es, hermanos y hermanas. ¿Cuál es la causa de esto? Dejó el Evangelio de la Salvación. ¿Cuál creen que es la diferencia entre su edad y la mía? 1 año y 7 meses. Y es 1 año, 7 meses y 14 días mayor que el hermano Heber C. Kimball. El mormonismo mantiene a los hombres y mujeres jóvenes y guapos, y cuando están llenos del Espíritu de Dios, no hay ninguno a quienes no les brille el rostro. Y eso es lo que nos hace jóvenes, a ustedes y a mí, porque el Espíritu de Dios está con nosotros y dentro de nosotros. Cuando el hermano Thomas pensó en regresar a la iglesia, la pluralidad de esposas lo preocupó mucho. Mírenlo. ¿Creen que sea necesario tal preocupación? Yo no, porque dudo que pueda conseguir una sola esposa. ¿Por qué esto debería haber preocupado a un anciano enfermo como él? No es algo de lo que yo vaya a opinar. O sea, cuando Marsh regresó a la iglesia, Young no solo no fue amistoso y lo ayudó, sino que lo humilló enfrente de la congregación entera, llamándolo viejo y feo. Seguro que el Briggy estaba furioso con los que se iban de la iglesia. I am so furious with people who leave this church.